Hola a todos, soy un nuevo video para el canal y en esta oportunidad estamos aquí en un nuevo tutorial en el cual estaremos aprendiendo a instalar mods de Roasted Warfare. Así es, finalmente estoy haciendo un segundo tutorial sobre cómo instalar mods y sé que a muchas personas les parecerá extraño, sobre todo a los seguidores fieles del canal, porque ya yo tengo un tutorial enseñando a hacer esto, entonces es un poco extraño que haga dos tutoriales sobre lo mismo. Pero bueno, ya voy a explicar por qué. Lo estoy haciendo porque a muchas personas se les dificulta demasiado este tema de instalar los mods. No saben manejar este tema de los archivos, no saben crear carpetas, no saben hacer nada de esto en Android y por eso se les hace más difícil. Otra cosa es que en esta última versión de Roasted Warfare, la 1.13.3, tenemos una nueva forma de instalar mods. De hecho, tenemos dos nuevas formas de instalar mods ahora que lo pienso bien. Entonces está ese detalle muy importante. Quiero enseñar la nueva forma de instalar mods, que es mucho más fácil, mucho más sencilla. Quiero enseñar también cómo instalar mods de forma clásica, porque la mayoría de los mods que se encuentran actualmente deben instalarse así. Y pues nada, por eso estoy haciendo una vez más este video. Espero que les sirva sobre todo. Y bueno, vamos a empezar. Como ven, me encuentro aquí en mi carpeta Download, que es la carpeta de descargas de mi dispositivo, donde he guardado otra carpeta que se llama Mods. Y esta carpeta a su vez contiene dos mods. Como pueden ver, tengo aquí mi mod Age of Warfare versión 1.1 beta 10. Este mod que viene con extensión zip. Ojo, esto es muy importante. Dice aquí al final .zip. Muy importante, ¿por qué? Porque eso quiere decir que es un archivo comprimido que resguarda algo dentro de sí. Entonces, eso es un punto muy importante, porque así sabemos cómo debemos instalar los mods. Luego tenemos aquí el mods Bronze Age, que tiene una extensión rwmod. Para aquellas personas que no están muy informadas, deben saber que ahora los mods pueden venir en este formato. Eso es algo muy importante que deben tener en cuenta. ¿Por qué? Porque pues muy posiblemente los nuevos mods que vayan saliendo van a venir con esta extensión y de esta forma. Entonces, para que no se les haga raro, por si acaso no encuentran un mod así que diga .zip, sino que diga rwmod, yo voy a enseñar a instalar ambas. Y bueno, antes de continuar me gustaría explicarles que yo estoy utilizando la aplicación File Explorer para gestionar mis archivos, para instalar los mods, para realizar todo este proceso. Esta es la aplicación más recomendada de eso. De hecho, yo la recomiendo siempre. ¿Por qué? Porque es muy buena. Es muy útil para lo que es. Y bueno, la verdad la pueden encontrar gratuita en la Play Store. La buscan simplemente. Es File Explorer. Lo buscan y lo descargan. Muy sencillo. Ahora, las últimas versiones de esta aplicación la verdad son un asco. No me gustan para nada. Tienen publicidad. Pesan mucho. Es demasiado lenta. Es pésima en general. Entonces, yo utilizo una versión antigua, instalo una versión antigua en APK y ya simplemente la utilizo de forma normal. Entonces, en la descripción de este video tienen el link directo a la Play Store para descargarse esta aplicación de forma totalmente normal, la última versión, y también tienen un link para descargarse la versión que yo uso, que es la 3.5.2.2, una cosa así, no estoy muy seguro la verdad, pero bueno, descargan esta versión, la instalan y lo usan. Ojo, yo estoy usando este explorador de archivos, pero ustedes pueden utilizar el que deseen, el que quieran, el que les salga de donde quieran, el que les salga, el que más les guste, ustedes pueden utilizar. Entonces, es solamente una recomendación que les estoy haciendo, no quiere decir que obligatoriamente tienen que hacer lo que yo hago, sino que es una recomendación. Pero en esencia, todo lo que deben hacer es lo mismo con cualquier otro explorador. Entonces, vamos con la primera forma de instalar un mod, que es con archivos zip. Como ven, en esta forma vienen los mods. Entonces, ¿qué hay que hacer? Simplemente debemos tocar aquí, en este caso en el File Explorer, debemos tocar el archivo zip y nos va a mostrar lo que contiene. ¿Qué es lo que contiene? Pues una carpeta. Esta carpeta a su vez contiene todos los archivos que el mod utiliza para funcionar. Esto es muy importante y ya más adelante les diré por qué. Entonces simplemente deberemos instalar esta carpeta. Simplemente la vamos a dejar pulsada, así como lo acabo de hacer. Lo dejamos pulsado y luego pulsaremos el botón extraer, que como ven está aquí abajito. Lo tocaré y me preguntará ¿dónde lo extraigo? Yo le voy a decir que simplemente en la carpeta, en la misma carpeta del mod, que tendrá el nombre del zip.
Simplemente lo pulsamos y lo extrae y listo, súper rápido lo extrajo. Ahora volvemos aquí en nuestra carpeta mods. Vemos que dentro se ha creado otra nueva carpeta que tiene el mismo nombre de nuestro archivo zip. Ojo, aquí hay algo muy importante. Mucha gente viene y instala, mejor dicho, viene y mueve o copia esta carpeta, y esto no es lo que deben instalar. Ojo, esto es muy importante. Si yo la pulso, dentro no están los archivos del mod. Hay otra carpeta que contiene los archivos del mod. Entonces, hay mucha gente que simplemente instala esta y eso está mal. ¿Y saben por qué está mal? Porque el mod así estará mal instalado, y al momento de querer jugar partidas multijugador con otras personas que tengan el mod bien instalado, ustedes tendrán errores. Entonces es algo muy sencillo, la verdad, que pueden solucionar simplemente tomando la carpeta que contiene los archivos del mod. Esta carpeta sí es la que hay que instalar, no esta, porque esta prácticamente no contiene nada. Y a pesar de que Rusted Warfare sí lo puede leer, Rusted Warfare puede leer el mod de esta forma, no es recomendable porque está mal instalado. Ni siquiera te mostrará la descripción del mod ni nada por el estilo. Entonces es pésimo que instalen las cosas así porque les causará problemas. Entonces, ya una vez aclarado esto, deben saber que esta es la carpeta que vamos a seleccionar, la dejamos pulsada y la vamos a copiar o la vamos a mover o cortar. En este caso, cortar es como mover la carpeta de sitio hacia la ruta que les voy a decir. Bueno, ya la tenemos aquí, le voy a dar a cortar en mi caso porque yo no quiero tener una copia del mod. Y me voy a venir acá, a la raíz de mi dispositivo. Como ven, estoy aquí en la raíz. Es decir, el lugar donde se almacenan todas las carpetas de mi sistema. Entonces, ustedes estarán preguntando, pero ¿cómo sé yo cuál es la raíz de mi dispositivo? Yo no sé cuál es. Muy sencilla. Simplemente se vienen acá. Y en este caso, en S File Explorer, aquí tenemos las memorias de nuestros dispositivos. Simplemente yo tengo aquí mi memoria base, la memoria de mi dispositivo y la memoria externa, que viene siendo una tarjeta SD. Yo simplemente voy a seleccionar aquí la memoria de mi dispositivo y ya, esta es la carpeta raíz. Muy sencillo, muy fácil la verdad, pero bueno. Venimos acá a la carpeta raíz y vamos a buscar una carpeta llamada Rusted Warfare. En mi caso yo no la tengo como pueden ver aquí. Muy posiblemente muchos de ustedes no la tendrán. Así que hay que crearla obligatoriamente. Así que le vamos a pulsar en este botón que tenemos aquí que dice nuevo. Lo pulsamos y vamos a poner el nombre de la carpeta, Rusted Warfare. Ojo, deben escribirlo así tal cual, deben escribirlo porque si no, no va a funcionar. Una vez que la creemos, como ven, le sale el icono del juego y todo. Hasta sabemos cuál es fácilmente porque tiene el icono del juego. Entonces la pulsamos y dentro de esta carpeta es donde se instalan todas las cosas de Rusted Warfare. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque hay mucha gente que no sabe instalar repeticiones, que no sabe instalar mapas, que no sabe instalar un montón de cosas y todo eso se instala aquí. La verdad es bastante fácil y bueno, creo que en un futuro haré tutoriales sobre eso. Pero bueno, vamos a lo que venimos, mejor dicho. Creamos aquí otra nueva carpeta, aquí, justo aquí en el botón nuevo, lo pulsamos otra vez, creamos otra carpeta que se llame Units, que significa unidades, pero en inglés. Debe ir todo en minúsculas, todo. Entonces, venimos y pulsamos Units y dentro de Units es donde voy a mover mi carpeta. En este caso, como ven, ya no me sale la opción de moverlo aquí, de pegar la carpeta que estoy moviendo, que es esta. Entonces básicamente lo que voy a hacer es desplegar el panel que tenemos aquí. Aquí tenemos un panel, como pueden ver tenemos ventanas y tenemos portapapeles. Y simplemente le voy a dar a pegar. Le doy a pegar y listo, el mod ya está instalado, contiene la carpeta con sus archivos y todo. El mod ya funcionará, debería funcionar perfectamente sin ningún problema. Ojo, ya el mod así estaría instalado, no habría que hacer más nada, simplemente ir al Rusted Warfare y abrirlo. Pero bueno, ahora vamos con el segundo método, que es básicamente instalar un mod con extensión rwmod. Lo único que tenemos que hacer es cortar o mover este archivo a la carpeta Units, a la misma ruta en la cual movimos el archivo, la carpeta descomprimida del Age of Warfare. Y ya el Rusted Warfare lo detectará y lo leerá automáticamente, muy fácil, la verdad, bastante bien.
Entonces es mucho más preferible tener mods con este formato porque es mucho más fácil de instalar. Pero ojo que todavía no les muestro el tercer método, que en mi opinión es el más fácil que hay para instalar mods. No hay nada más fácil. Y para el tercer método me temo que tenemos que ir a Roasted Warfare directamente, así que bueno, vamos allá. Y bueno chicos, ya estamos aquí dentro de Roasted Warfare, como pueden ver la versión 1.13.3 y nos venimos aquí debajo, simplemente tenemos que deslizar el dedo hacia abajo y encontramos aquí nuestro botón de mods, lo pulsamos y muy sencillo entramos a la sección de mods. Como ven aquí ya me ha cargado o me aparecen por lo menos los mods de Age of Warfare y Bronze Age, los dos mods que acabamos de instalar. El problema es que no están cargados, para cargar el mod simplemente tenemos que pulsar aquí. Es decir, dejarle la palomita obviamente y luego recargar. Muy fácil, recargamos y el mod estará completamente funcional. Entonces, ¿qué pasa? Hay un pequeño detalle, que si quieren jugar partidas multijugador con mods, deben tener los mods activados obligatoriamente. Entonces, eso es un detalle muy importante. Ahora vamos con el tercer método para instalar mods. El que a mí me parece es el más fácil para instalar los mods. Muy fácil, la verdad. Simplemente venimos aquí debajo y vamos aquí con el botón que dice importar mod nuevo. Le damos a ese botón, muy sencillo, y venimos aquí al explorador de archivos y buscamos la carpeta en la que lo tengamos. En este caso voy a usar S-File Explorer. Precisamente para buscar esa carpeta venimos aquí a nuestra raíz, vamos aquí a Roasted Warfare o no sé, donde tengan su mod, donde lo tengan. Venimos aquí a Units y como ven yo tengo aquí dos mods. Tengo un mod RWMod y tengo el otro. Esto es muy importante porque me permite importar mods con esta extensión RWMod o también en todo caso me permite importar mods con esta extensión .zip. Y para comprobarlo lo voy a hacer. Voy a seleccionar esta extensión .zip. Y como ven, miren, me dice importar mod. ¿Estás seguro de que quieres importar este mod de Age of Warfare versión 1.1 beta 10? Y yo le voy a dar a importar. Muy sencillo, ya lo ha importado y ahora simplemente le tenemos que dar aquí a recargar para que se nos cargue el mod y lo podamos tener completamente instalado. La verdad es que está muy bien porque es muy fácil. Es mucho más fácil que hacerlo de las formas anteriores que expliqué anteriormente, pero bueno. Quiero que sepan que se pueden instalar los mods de cualquier forma, no porque una persona lo haya instalado así, de esta forma, quiere decir que no lo puedes instalar así para jugar con ella. No, lo puedes instalar como te dé la gana. Siempre y cuando esté bien instalado, el mod te correrá y podrás jugar con tus amigos. Muy fácil, la verdad. Y bueno, quería explicar también que tenemos aquí otro botón que dice crear carpeta mod. Si le damos a ese botón nos va a crear la carpeta que se llama Units. Básicamente creará el directorio Roasted Warfare Units, tal cual donde se instalan los mods. Eso es un punto muy importante porque hay mucha gente que no sabe crear carpetas ni nada por el estilo. Y a pesar de que en este video lo he explicado, es muy importante saber que tenemos un botón para hacerlo automáticamente todo. Entonces, muy sencillo, muy fácil, la verdad, esto es genial con lo que contamos en la 1.13.3 de Roasted Warfare. Y pues nada, creo que ya he llegado al final de este tutorial. Si les ha servido y si les ha gustado, simplemente dejen su like. Si no les ha gustado o si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Digan por qué no les ha gustado, dejen su dislike, digan por qué no les ha gustado, por qué no les ha servido, sobre todo, y yo intentaré ayudarlos. Recuerden que tienen todo también en la descripción de este video y pues nada, espero que les haya gustado y muchas gracias por ver.